¿Qué pasó con Jesús de Nazaret entre el viernes de su muerte y el domingo de su resurrección? Millones discuten si el infierno es real o una metáfora, si es un lugar físico o una condición del alma. Pero hay algo en lo que casi nadie repara. Algo escrito en los textos más antiguos de la fe cristiana, proclamado durante siglos antes de que nadie se atreviera a cuestionarlo. Jesús de Nazaret no solo habló del infierno. Según las Escrituras y la tradición histórica cristiana, Él estuvo ahí. Durante aquel periodo de 3 días, mientras el mundo de arriba lloraba sobre una tumba sellada, algo estaba ocurriendo en las profundidades de la tierra que cambiaría el más allá para siempre. Una presencia que ese lugar nunca había recibido. Una autoridad que ese reino nunca había conocido. Y una puerta que, según los primeros cristianos, fue abierta desde adentro por primera y única vez en la historia de la humanidad. La historia ocurrió donde ningún ojo humano podía seguirla. El capítulo más oscuro, más profundo y más misterioso de la historia de Jesús. Para entender lo que ocurrió en esos 3 días, debemos descender con la mente a un lugar que los hombres de la antigüedad conocían con una certeza que nosotros hemos olvidado. Un lugar que no era el cielo ni la nada. Una antesala, un vasto reino subterráneo donde los muertos esperaban. Los hebreos lo llamaban Sheol. Los griegos lo llamaban Hades. La tradición cristiana occidental lo tradujo, en muchos textos, como infierno. 3 nombres distintos para un mismo concepto que recorre las Escrituras de principio a fin como una corriente subterránea, silenciosa pero constante. No era el paraíso. Tampoco era el lago de fuego eterno que muchos imaginan. Era algo más antiguo, más primordial. El lugar a donde iban todos los muertos, justos e injustos, antes de que la historia llegara a su momento decisivo. Imagina un reino dividido en 2 regiones, separadas por un abismo que ningún habitante podía cruzar. A un lado, un lugar de consuelo llamado el seno de Abraham, donde los justos del Antiguo Testamento descansaban esperando una promesa que aún no se había cumplido. Al otro lado, una región de tormento y oscuridad donde los impíos aguardaban su juicio final. 2 mundos dentro de un mismo reino, una frontera infranqueable, y entre ambos el silencio eterno de una espera que llevaba milenios acumulándose. El rey David lo escribió en el Salmo 16 con una frase que siglos después el apóstol Pedro citaría en Jerusalén con una urgencia que hizo temblar a la multitud. No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa frase no era solo poesía, era una profecía, una promesa de que alguien, algún día, entraría a ese reino y lo cambiaría desde adentro. En el año 33 después de Cristo, ese día había llegado. Era la hora 9 del viernes, las 3 de la tarde. El sol, que había desaparecido misteriosamente durante 3 horas sobre Jerusalén, comenzaba a recuperar su luz. Pero en la colina del Gólgota, la oscuridad más profunda no estaba en el cielo. Estaba en una cruz de madera romana, donde un hombre exhaló su último aliento, con una frase que nadie había pronunciado antes ni pronunciaría después. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esas palabras, el espíritu de Jesús abandonó su cuerpo crucificado y comenzó un viaje que ningún ser humano había emprendido jamás de la misma manera. No era el viaje de un alma que llegaba al Sheol rendida, arrastrada por la corriente inevitable de la muerte. Era el descenso de una autoridad. El apóstol Pablo lo escribiría años después en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿Qué significa que ascendió, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? No era una metáfora poética, era una afirmación con consecuencias eternas. El apóstol Pedro lo confirmaría desde otro ángulo en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 al 20. Jesús fue muerto en la carne pero vivificado en el espíritu, y en ese espíritu fue y predicó a los espíritus en prisión. 2 apóstoles, 2 cartas distintas, una misma realidad apuntando al mismo lugar. Las puertas del Sheol, que durante milenios habían girado en una sola dirección,
recibiendo almas sin devolverlas jamás. Estaban a punto de recibir una visita sin precedentes en toda la historia del reino de los muertos. Mientras el cuerpo de Jesús era descolgado de la cruz y depositado en la tumba nueva del jardín, mientras la gran piedra circular rodaba sobre la entrada sellando lo que el mundo creía que era el final definitivo, en el mundo de abajo, la historia apenas comenzaba. Existe un documento de casi 2000 años de antigüedad. No es un evangelio oculto, ni un manuscrito controversial. Es el texto de fe más repetido en la historia del cristianismo, pronunciado por millones de bocas en catedrales, catacumbas y campos de batalla durante 20 siglos ininterrumpidos. Se llama el Credo Apostólico, y en su interior, entre la afirmación de la muerte y la afirmación de la resurrección, hay una línea que muchos recitan sin detenerse a procesar su peso. Descendió a los infiernos. No es una línea accidental. Es una afirmación histórica que la Iglesia cristiana primitiva consideró tan importante como la crucifixión misma. Los primeros cristianos, aquellos que bebieron directamente de las enseñanzas de los apóstoles, no dudaban de que algo había ocurrido en ese reino durante esos 3 días. Jesús de Nazaret llegó al Sheol no como un alma más entre los millones que ese reino había recibido desde el principio de la humanidad. Llegó como el primero en la historia que descendía con las llaves. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, registra sus propias palabras con una contundencia que no deja espacio para la ambigüedad. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves. No la fuerza, no la negociación, no el permiso. Las llaves. La autoridad soberana sobre un reino que hasta ese momento había operado como una prisión sin salida. Una puerta giratoria que solo funcionaba en una dirección. Imagina lo que la tradición histórica cristiana ha proclamado sobre ese sábado eterno en las profundidades. Imagina el Sheol, ese vasto reino dividido, con sus 2 regiones separadas por el abismo infranqueable. En el lado del tormento, las almas de los impíos, atrapadas en su propia cosecha de decisiones eternas. Y en el lado del consuelo, el seno de Abraham, donde los justos del Antiguo Testamento llevaban siglos, algunos milenios, esperando en una paz que era real pero incompleta, esperando una promesa, esperando un nombre. Y entonces, algo que ese reino nunca había experimentado en toda su existencia irrumpió en su interior. Una luz. No la luz tenue y apacible del seno de Abraham. Una luz de una naturaleza completamente diferente. Una luz que no pertenecía a ese reino, que no había sido generada por ese reino, que ese reino no tenía capacidad de contener ni de apagar. Los primeros padres de la Iglesia, desde Ignacio de Antioquía hasta Ireneo de León, describieron este momento como la irrupción del Hijo de Dios en el territorio de la muerte. No como prisionero, sino como conquistador. Jesús llegó al Sheol como el primero en la historia que descendía con las llaves. La palabra griega que Pedro usa para predicar no es la palabra que se usa para evangelizar o persuadir. Es kerisein, el término que se usaba para el heraldo de un rey que llegaba a una ciudad conquistada y proclamaba públicamente, oficialmente, ante todos, la victoria de su soberano. No era una invitación, era una declaración, una proclamación de victoria. Imagina ese momento. Las almas en el seno de Abraham, que habían esperado en paz pero en expectativa durante siglos, sintiendo de repente que la promesa que habían creído sin ver estaba ahora presente, tangible, luminosa, frente a ellos. Abraham, que había creído en Dios cuando no había nada visible en qué creer. Moisés, que había hablado con Dios cara a cara, pero había muerto sin cruzar la tierra prometida definitiva. David, que había escrito sobre un santo que no vería corrupción, sin saber completamente de quién hablaba. Los profetas que habían vislumbrado desde lejos una salvación que sus ojos nunca verían en vida. Y ahora lo veían. Y al otro lado del abismo, en la región del tormento, esa proclamación llegó también. No como una oferta de misericordia, sino como la confirmación de una realidad que ya no podía ser negada.
El reino de la muerte tenía un nuevo soberano, y ese soberano estaba de paso. Porque el sábado no era el final de la historia, era la víspera del amanecer más importante de todos los tiempos. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. 2000 años de cristianismo proclamaron que Jesús descendió al infierno. ¿Alguna vez te lo habían enseñado así? Escríbeme en los comentarios lo que piensas. Lo estoy leyendo ahora mismo. Hay un versículo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios que durante siglos ha vivido a la sombra de textos más citados. Es el capítulo 4, versículo 8. Pablo lo toma del Salmo 68 y lo aplica con una precisión quirúrgica a un evento que transforma todo lo que creíamos saber sobre la resurrección. Subiendo a lo alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. 3 frases, 8 palabras, y en su interior, una de las imágenes más poderosas de toda la teología. Llevó cautivos. No subió solo. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ascenso desde las profundidades del Sheol hacia la tumba de piedra en el jardín de José de Arimatea, no lo hizo como un alma solitaria escapando de la oscuridad. Lo hizo como un general victorioso regresando de territorio enemigo con los suyos. Imagina la escena. El seno de Abraham. Ese lugar de consuelo que había albergado a los justos del Antiguo Testamento durante milenios, comenzando a vaciarse. No con caos, sino con la solemnidad majestuosa de una promesa que finalmente se cumple. Allí estaban todos. Abel, el primer justo. Enoc, que caminó con Dios hasta desaparecer. Noé, que construyó un arca bajo el ridículo. Y Abraham, el padre de la fe, que había abandonado todo siguiendo una voz que le prometía lo que sus ojos no podían ver. Imagina a David, el rey que buscó el rostro de Dios entre salmos y lágrimas. A Isaías, que vio al Señor en su trono. Y a Daniel, que sobrevivió a los leones esperando este momento. Todos ellos, que habían muerto creyendo en una redención futura, viéndola finalmente cumplida. Mateo registra un detalle que ocurrió en el mundo de arriba en el instante exacto de la resurrección. Un dato tan extraordinario que solemos pasarlo por alto. Capítulo 27, versículos 52 y 53. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. No es una metáfora. Es un evento que Mateo registra con la misma sobriedad factual que la guardia romana o la piedra sellada. Personas que habían muerto, resucitadas y caminando por Jerusalén. Testigos visibles en el mundo de arriba de lo que acababa de ocurrir en el mundo de abajo. La liberación de los cautivos era real. Mientras esto ocurría en las profundidades, en el jardín de la tumba, el cielo y la tierra se preparaban para el momento que cambiaría el calendario de la humanidad. El ángel, cuya apariencia era como el relámpago, descendía hacia la piedra sellada. La guardia romana, veteranos de 1000 batallas, estaba a segundos de caer al suelo como muertos ante lo inexplicable. Pero antes de que el mundo exterior recibiera su primera señal, en el Sheol algo se cerraba para siempre. Una puerta. No la puerta de entrada por la que las almas habían llegado durante milenios. Esa región ya estaba vacía. La puerta que se cerraba era la del reino mismo de la muerte, desde adentro, con una llave que solo una mano podía sostener. Sobre esa puerta cerrada quedó grabada una verdad que el apóstol Juan escucharía décadas después en la isla de Patmos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. El reino que había recibido a todos, sin devolver a nadie, había encontrado su límite. La muerte había sido vencida, no con ejércitos, sino desde adentro, en la oscuridad del lugar donde ningún testigo humano podía llegar. Y en ese momento, en el umbral entre el sábado y la luz del domingo, el Espíritu de Jesús regresó a su cuerpo. La muerte vencida no con ejércitos, sino desde adentro. ¿Lo habías visto así antes? Escríbeme llaves en los comentarios si esto cambió la manera en que entiendes la resurrección. La tumba de José de Arimatea llevaba casi 3 días en silencio absoluto.
La Guardia Romana en formación. Y entonces ocurrió. Fue algo que el universo no había presenciado antes. Un cuerpo muerto, envuelto en lienzos de lino, no fue revivido. Fue transformado. Hay una diferencia fundamental entre revivir y resucitar. Lázaro de Betania fue revivido. Volvió al mismo cuerpo con la misma sentencia de muerte. Lo que le ocurrió a Jesús fue de una naturaleza completamente diferente. Pablo lo escribió en 1 Corintios 15. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo que emergió de esa tumba podía ser tocado, podía comer, podía hablar. Conservaba las marcas que el mundo le había infligido, las señales de los clavos en sus manos y pies, y la herida abierta en su costado por la lanza romana. No las ocultó ni las borró, las ofreció como evidencia, como prueba, como la firma permanente de lo que había costado esa victoria. Pero también podía aparecer en una habitación con las puertas cerradas. Podía ser irreconocible hasta el momento en que él decidía ser reconocido. Los lienzos de lino quedaron en su posición original, colapsados sobre sí mismos, como una crisálida vacía. El sudario que había cubierto su rostro estaba doblado cuidadosamente en un lugar aparte. No era el escenario de una huida. Era la firma silenciosa de alguien que se había levantado sin prisa, con la autoridad de quien sabe que la batalla más importante de la historia acaba de ser ganada. La piedra se movió. El sello del César se hizo añicos. La guardia romana cayó al suelo como muertos, y el jardín se convirtió en el epicentro de la noticia más importante que el mundo de arriba había recibido desde la creación misma. Él no estaba allí. Había resucitado. Durante 2000 años, el mundo ha debatido, cuestionado y a veces temido lo que ocurrió en esos 3 días. Los filósofos han escrito volúmenes intentando explicarlo. Los escépticos han construido argumentos intentando negarlo. Y sin embargo, el evento ocurrió en el único lugar al que ninguno de ellos tenía acceso, en la oscuridad, en el silencio, en un reino sin testigos humanos, donde la única crónica que existe es la que los apóstoles recibieron de los labios del único protagonista que regresó para contarlo. Y lo que ese protagonista contó no fue una historia de derrota. Fue una historia de victoria, consumada en el lugar más improbable del universo. No en los salones del poder romano, no en los atrios del templo, sino en las profundidades de un reino que durante milenios había operado con una certeza absoluta, que nadie que entrara volvería a salir jamás. Esa certeza fue rota, desde adentro. La pregunta que esta historia nos deja es profundamente personal. Si la muerte misma fue vencida en su propio territorio, con sus propias reglas, entonces nada de lo que enfrentamos tiene la última palabra. Ninguna enfermedad, ninguna pérdida, ninguna oscuridad personal, por densa que sea, tiene la autoridad de sellar nuestra historia. Los 3 días más oscuros e invisibles de la historia no fueron 3 días de derrota. Fueron 3 días de una batalla ganada donde nadie podía verla, para que sus consecuencias pudieran sentirse en cada rincón del mundo durante los siguientes 2000 años. Y contando, si esta historia ha encendido algo en ti, compártela con alguien que necesite escuchar que la oscuridad no tiene la última palabra. Déjanos en los comentarios qué parte de este viaje te impactó más. ¿El descenso? ¿La proclamación en el Sheol? ¿La liberación de los cautivos? Nos inspira saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. El siguiente capítulo te está esperando. Solo da clic aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.